palabra, estuvieron activos, estuvieron participantes en la palabra y fue de mucha bendición. Yo quiero orar en esta mañana por el ministerio. Ahí está mi comentario. Mirna Sánchez, gracias, Dios te bendiga, hija. Y gracias a todos ahí va mi otro ustedes comentario. que hicieron posible la Iglesia Misionera La Voz de Sion. Porque sin ustedes eso no hubiera sido posible. ¿Crees en la Trinidad? Hay que hablar la verdad. Sin ustedes, ahora mire lo la que Iglesia hace. Misionera La Voz de Sion no se hubiera sido posible en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estos demonios, mano. Ay, estos demonios, mano. 3 preguntas sencillitas, oiga, sencillitas. ¿De qué es el tema el día de hoy? ¿Crees que la salvación se pierde? ¿Crees en la Trinidad? Y terminó bloqueándome. Ay, Dios mío santo. Ahí me quedé, y eso que no era profeta, ni tampoco le estaba tirando, pero hice solamente unas preguntas tan sencillas, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema, y solamente para que usted tenga cuidado a quien escucha, al purgatorio me mandó, oiga, me silenció de una por 3 preguntas tan sencillas. Pero bueno, este video lo estoy subiendo por allá a TikTok, así es que si usted puede comentarlo, usted puede dejar su like y usted puede compartirlo, pues compártalo, ¿verdad? Oiga, pues bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Yo creo en la Trinidad, claro, pues es que la Trinidad es indispensable para nuestra salvación. Déjeme leer una cosa. Yo estaba leyendo esta mañana el libro de Primera de Juan. Juan empieza su primer libro por allá en el libro de Juan, capítulo 1, hablando del verbo, el verbo de Dios, diciendo que Él ha sido desde el principio y siempre está en el principio. Por Él fueron hechas las cosas, en Él fueron hechas y para Él fueron hechas las cosas. Dios está creando en Cristo todas las cosas. Aquí tenemos, el día de hoy vamos a ver la preexistencia de Cristo, que Cristo siempre ha existido, siempre ha estado, siempre ha sido. Él no es creado. ¿Ok? Primer libro de Juan. Tenemos un Dios trino desde el Génesis, desde que inicia desde que dice en el principio, en el final, en Apocalipsis dice Jesucristo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Qué interesante, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, acompáñeme y abra su Biblia por allá en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Entonces, Primera de Juan capítulo 4. Y yo creo que terminándolo y leyendo el 5. Ay, Dios mío santo. Tenemos una tremenda explicación donde nos habla del Padre, donde nos habla del Hijo, donde nos habla de su Espíritu Santo, agua para el sediento. Es que siento algo que se me atoró. Pero bueno, es algo bien interesante. Primera de Juan capítulo 4, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y acompáñeme a leer la Biblia en esta mañana. No voy a estar tanto tiempo el día de hoy en el live, solamente estaré un momentito hasta que el Señor permita y nos estaremos yendo temprano el día de hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues tengo cositas que hacer, tengo cositas pendientes, pero igual, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta mañana, a todos los nuevos, bienvenidos, siéntanse a gusto, a todos los de casa, Dios me les bendiga muchísimo y espero que ustedes estén leyendo sus Biblias, que no se queden sin leer la Biblia. Este fin de semana me mandaron mensajes: hermano, ¿qué pasó? No hay muchos live, ¿a quién vemos el día de hoy? El hermano Moisés no estuvo el sábado y los hermanos, no está el hermano Moisés, hermanos, pues no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, él pudo estar el día de ayer domingo. Y los que lo pudieron ver, lo pudieron ver. Pero bueno, el día de hoy, bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Saluditos a todos. Feliz lunes 25. Hoy me voy temprano porque es el cumpleaños de mi hija. Cumple 20 años. Y me voy. Pero bueno, vamos a leer. No me voy a ir sin antes de leer la Biblia. Compartir con ustedes lo que en esta mañana tenemos para nosotros. Espero que sea de mucha bendición.
esta mañana. Así es que primera de Juan capítulo 4, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia. Y díganme cuando ya tengan su Biblia lista, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4. Listo. Lista. Amén. 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 Dios les bendiga. Ok, pues déjenme les digo una cosa. Vamos a entrar en la lectura. Mi hija también hoy cumpleaños. Bendiciones para su hija. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a su hija. Dios bendiga a su hija mucho y que cumpla muchos años más y que la pase bonito y que el cake quede sabroso, ¿ok? Oiga, Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Dice el capítulo número 4 de Primera de Juan capítulo 4. Acompáñeme porque la lectura está buenísima. Mire tan buenísima que está todo el rayadero que tengo en mi Biblia, mire. Imagínese usted. Pero bueno, acompáñeme rapidito por allá. Dice la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, acompáñenme. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Para las personas que no creen en la Trinidad, para las personas que dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es aquí, que Jesús es allá. Dios les bendiga a todos. Dice la palabra del Señor, amados. Qué tremendo empieza, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Verdad? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo puede usted saber una mentira? ¿Qué tanto dura una mentira? Una mentira dura nada. La verdad dura para siempre. Hay que probar los espíritus. Cuando usted escucha a una persona predicando, cuando usted escucha a una persona que de una u otra forma está usando la Biblia, analícelo, escúchelo, ore a Dios y confirme si lo que está diciendo viene en la Biblia. Y ojo con lo que está diciendo, porque puede estar torciendo las escrituras. ¿Ok? Puede estar torciendo la Biblia. ¿Ok? Escúchelo, analícelo, ore a Dios. Usted tiene que tener conocimiento bíblico. Si usted no tiene conocimiento bíblico, usted estará sucediendo con usted lo que sucede en Mateo 24:24. Muchos falsos profetas, muchos predicadores se van a levantar haciendo señales, milagros y prodigios, y muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque les falta la lectura bíblica, porque no conocen de Biblia, porque no saben de Biblia. Entonces, la gente que cae en el engaño cae porque sinceramente no conocen de Biblia, no saben de Biblia, y solamente porque los escuchan hablando de Dios, no saben ni qué están diciendo, y a todo le dicen amén. Primera de Juan capítulo 4, está en los últimos libros, Elizabeth, hasta los últimos libros, Juan, Judas y Apocalipsis, el tercer libro antes de acabarse la Biblia, ¿ok? Dice la palabra del Señor, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, mire, yo estaba viendo un live de una muchacha, y lo voy a poner, ¿ok? Porque yo quiero que usted lo mire. No, solamente que usted mire quién es, porque usted también la va a estar viendo, ¿ok? Esta muchacha. Tremendo. Gloria al que vive. Esta muchacha, llevo exactamente como 3 días viéndola, ¿verdad? Porque me sale por ahí, ¿no? Y entro y siempre está hablando de tus finanzas, el Señor te va a dar, las ventanas se van a abrir, el Señor te va a recompensar todo lo que, y porque nosotros somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios tenemos que vivir económicamente bien. Muchos falsos predicadores se han levantado el día de hoy enseñando cosas que no son de Dios. Cuando yo le puse esta mañana, le digo, oye, llevo 3 días escuchándote y solamente hablas de prosperidad, que te va a ir bien. No lees la Biblia, no hablas de Dios, no hablas de arrepentimiento, no hablas de salvación. ¿Y qué creen? Me silenció.
Me silenció. ¿Ok? Me silenció. No me bloqueó, solamente me silenció. Es la segunda vez que lo hace, me bloquea, porque créanme, las oraciones son de prosperidad, que el Señor te va a dar, te va a bendecir, que esto. Ustedes vieron a la otra persona, de hecho estoy subiendo el video de él, donde le hago solamente 3 preguntas. ¿De qué trata el tema? ¿Crees que la salvación se pierde? ¿Crees en la Trinidad? Y bloqueado por 3 preguntas tan sencillas. Ahora, probar los espíritus. Preste atención a lo que usted está escuchando. Preste atención a quién le está predicando. ¿Por qué? Porque mucho bla, 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 bla. Y nada de Biblia. Nada de Biblia. ¿Ok? Por eso la palabra del Señor le dice, porque muchos falsos profetas, hay muchos falsos profetas hoy en día en la red social, que se llaman profetas de Dios. Un montón de profetas bloqueándome todo este fin de semana. ¿Ok? Muchos pastores que están predicando la Biblia, o bueno, dice que según la Biblia, están bloqueando por, hey, súbeme, quiero hablar contigo, estás diciendo cosas que no son de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores han salido por el mundo. ¿Ok? Han salido por el mundo. Por el mundo tenemos un montón de predicadores por todas partes, por falsos, mentirosos. ¿Ok? Ahora dice la palabra del Señor, en esto conoced el Espíritu de Dios. Pero usted también ya habló mucho y nada leamos mejor. Estamos leyendo, Dino. Estamos leyendo. Si no sabes, tenemos Biblia, estamos leyendo y explicando. ¿Tienes tu Biblia, Dino, sí o no? Antes de continuar leyendo, Dino. Sí, ok. Entonces abre tu Biblia, 1 Juan capítulo 4. Dice la palabra del Señor, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ok? Usted lee este texto y le está hablando de la preexistencia de Cristo. Que Él siempre ha estado, que Él siempre ha sido, que Él está allá en la creación creando, formando todo. Que en Él y por Él y para Él todo fue creado. ¿Ok? La preexistencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. La preexistencia de Cristo siempre ha estado, siempre ha existido por Él, para Él. Él creó todo. Él, el creador. Mi Padre Dios. No, Jesucristo no es el Padre. Jesucristo no es el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Si usted pone a Jesucristo como mi Padre, Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos a Dios el Padre. ¿Ok? Usted se va a dar a diferenciar más adelante este tema, ¿verdad? Dice por allá, todo espíritu, en esto conoces el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí entra un tema profundo, Dino ya sabe, ¿ok? Jesucristo toma forma de siervo, ¿ok? Haciéndose carne. Mejor dice un ser divino, claro, es lo que para allá vamos, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, Marta, Primera de Juan capítulo 4. Yo quiero un estudio completo del estudio, tremendo. La Trinidad es indispensable para nuestra salvación. Déjeme, le voy a contar por qué, porque va a ver usted, ¿ok? Dice la palabra del Señor, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Hay personas que dicen, no, Jesucristo es solamente el enviado, Jesucristo es solamente el ungido, Jesucristo solamente es esto, pero Él no es Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo no es Dios? Hay muchas personas, hemos escuchado como a Selvin decir, no, Él no es Dios.
Él es el ungido, Él es el enviado, pero Él no es Dios. Amén. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues aquí yo estoy diciéndole a usted que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es preexistente. ¿Ok? Siempre ha existido. Por Él, para Él, todo fue creado como nos enseña el libro de Juan. ¿Ok? Ahora, usted va a poder entender esto. Dice por allá, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? En contra de Cristo. En contra de Cristo. ¿Ok? Toda persona que niega que Jesucristo ha venido en carne o que Él es Dios, es un anticristo. No hablando del hombre de pecado, no hablando del que se tiene que manifestar tarde que temprano, ¿ok? No hablando de aquel que va a empezar a hacer la marca de la bestia, no hablando de él. Toda aquella persona que niega que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que le rechace, que le dice Él no es Dios, es un anticristo. Dice la palabra del Señor. Y todo espíritu, ¿dónde me quedé? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuántas personas en contra que dicen Jesucristo no es Dios? Él es el Hijo nada más. Él es el enviado, pero Él no es Dios, porque a Dios no lo pueden matar, porque Dios es espíritu. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia, cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, Dios es espíritu. El viento sopla de donde quiere. ¿Usted puede agarrar un puñado de viento en su mano? ¿Usted puede agarrar un puño y ponerlo en una bolsita? El aire está en todas partes, así es Dios. En todas partes, ese es Dios. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién han vencido? A los que está hablando el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? A los que niegan a Jesucristo como Dios, a los que traen mala enseñanza, ustedes los han vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y dice por allá la palabra de Dios, ellos, imagínense lo que va a decir. Lo que va a decir la Biblia de estos que no creen que Jesucristo ha venido en carne, que no creen que Jesucristo es Dios, los que dicen Él no es Dios, Él es el enviado, como nuestros amigos unitarios, ¿verdad? Que no creen que Jesucristo es Dios, que no creen que la preexistencia de Él. Miren lo que dice la Biblia. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué cree? El mundo los oye. ¿Usted se la pasa escuchando a Selvin? Déjeme leer una cosa. ¿Cuánto tiempo usted pasa escuchando a Selvin? Sea sincero. Usted que es creyente, cristiano y que cree en la Trinidad, ¿cuánto tiempo usted se la pasa viendo a Selvin? Un live de Selvin, donde usted ve a Selvin ahí predicando por allá, compa. ¿Cuánto tiempo usted lo ve? ¿Verdad que usted no lo ve ni siquiera 5 segundos? ¿Por qué? Porque es rapidito. Usted se ha dado cuenta que este no es de Dios, porque esto está lo que está diciendo la Biblia, probando el espíritu, ya sabe que ese tipo no es cristiano. Usted no va a perder su tiempo escuchando esas boberías, esas tonterías. Es un anticristo. Es un anticristo. Aunque él quiera aceptarlo o no quiera, él es un anticristo. Usted no pierde su tiempo. ¿Quién pierde su tiempo?
¿Quiénes oyen a este personaje? La gente del mundo que ni siquiera conoce de Dios. La gente que ni siquiera conoce de Biblia. Y ahí están todos, amén, amén, amén. Gente que no conoce de Dios. Gente del mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, yo no voy a perder mi tiempo escuchando tarugadas. Miren lo que dice la Biblia. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, dice por allá, el que conoce a Dios nos oye. Nos oye. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo viendo allá a Selvin diciendo puras tarugadas, o a cualquier otro tipo unitario, a testigos de Jehová o a mormones diciendo sus burradas. Yo no voy a perder mi tiempo escuchando esas burradas. ¿Quién los escucha a ellos? Simplemente el mundo, los que no conocen de Dios. Pero quien conoce de Dios, todos los que conocen de Dios, nos oyen. Nos oyen. Miren, déjenme le digo una cosa. Cuando el hermano Tober está en su enseñanza, ahí estamos los que conocemos a Dios escuchando la palabra de Dios. Cuando el hermano Moisés está dando su enseñanza, ahí estamos los que conocemos de Dios. Cuando escuchamos al hermano Coelho, al hermano Esteban, a los hermanos predicando, compartiendo la palabra, los escuchamos. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios. Dice la palabra del Señor, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nos oye. Dice la palabra del Señor, el que no es de Dios, el que no es de Dios, no nos oye. Y todo el tiempo va a querer entrar en controversia, todo el tiempo va a querer transgiversar las escrituras, todo el tiempo va burradas tras burrada. Dice la palabra de Dios, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Si usted es una verdadera cristiana creyente que cree que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne, y en la preexistencia del que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que Él es la luz, y que Él es el creador, y que Él es el dueño de la vida, y que Él es el todo, usted es de Dios. ¿Ok? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando usted solamente está escuchando prosperidad, cuando usted solamente está escuchando que el Señor me está mostrando Ramamay, Ramakenda, Ramaquilla, no sé cuánto más dicen. Mis hermanos, usted deja de escuchar eso porque usted dice, esto no es de Dios. A esto solamente los escucha la gente mundana, la gente que ni siquiera conoce de Dios. La gente que ni siquiera lee la Biblia. Porque ustedes pueden ver a personas, miren, déjenme leer una cosa. Ustedes pueden ver a personas arriba de los en vivos de estas personas. Pastor, profeta, ore por mí porque tengo una necesidad. Mire que esto y bla, 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 lo que usted quiera. Y vaya y revisa su perfil. No tiene nada de cristiano. O sea, nada. Nada de cristiano. Primera de Juan capítulo 4, amigo. Voy a empezar el versículo 7. Vaya y mire los perfiles de estas personas. Las personas que están, ay, hermano, ay, no son ni cristianos. Vamos a seguir leyendo. Dios es amor. Versículo número 7 de 1 Juan capítulo 4. Dios es amor. Ahora vamos a ver el amor de Dios. Présteme atención porque esto se va a poner bueno. Si usted no cree en esto, usted es un anticristo. No cree en Dios verdaderamente. Dice la palabra del Señor, amados. Amados. Mi hermana Gladys, Dios te bendiga. Mi hermana Gladys, de regreso. Feliz lunes y que Dios te bendiga mucho. Dice la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Déjenme contestar un mensaje. ¿Ok? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es de Dios y conoce a Dios. ¿Ok? Sigue la pregunta. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor, amor, amor. Dios demostró el amor enviando a su Hijo en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Imagínense el amor de Dios demostrando el amor enviando a su único Hijo. ¿Verdad? Qué interesante. Sigamos leyendo. ¿Por qué? Porque el texto que sigue, para los que no creen en la preexistencia de Dios, para los que no creen en el Padre, o los que dicen que Jesús es el mismo Padre que se convirtió en no sé qué jodes, dejen sus burradas, dejen sus tonterías. Dice la palabra del Señor así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios el Padre envió a su Hijo. En que Dios el Padre envió a su Hijo, o en que Dios envió a su Hijo unigénito, el único en su especie, unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. ¿Por quién va a vivir? Imagínense, ¿por quién usted tiene vida eterna? ¿Cuál es el único medio para ser salvo? ¿Cuál es el único medio que Dios ha puesto para que usted y yo podamos ser salvos? El único medio donde usted puede ser salvo es creyendo, recibiendo y teniendo a Cristo en su vida como su único Dios, su suficiente Salvador por Cristo. No hay otra forma de llegar a Dios el Padre si usted no viene a Cristo el Hijo. No hay otra forma de que usted pueda entrar al cielo si usted está rechazando al Hijo. ¿Ok? No hay forma de que usted quiera entrar, de que usted pueda entrar al cielo si usted no tiene al Hijo en su vida. Sigamos leyendo, porque el texto, mis hermanos, el texto más que suficiente para acabar con la unicidad y para acabar con el unitarismo. Los unicitarios creen que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Padre. La Biblia habla del Padre y del Hijo. Siempre ha existido Cristo, el Hijo. Siempre ha estado el Padre. Y siempre ha estado el Espíritu Santo. Un solo Dios que subsiste, tres personas divinas. Vamos a seguir leyendo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación. Propiciación. ¿Qué significa propicio? Propiciación. Vamos a ver qué tanto han aprendido. ¿Qué significa propiciación? ¿Qué significa propicio? Sé propicio a mí que soy pecador. Favorable. Favorable.
Si no sabe lo que significa propicio, es favorable. Él es favorable para mí que soy pecador. Misericordioso, sé favorable a mí, Señor, que soy un pecador. Mire lo que dice la Biblia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Amados, hermanos, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Hay personas que le dicen, es que Felipe vio al Padre. Es que Tomás, a Tomás dijeron, Tomás, tanto tiempo está contigo y no me conoces. No, dice la palabra del Señor que a Dios nadie lo vio jamás, que el Hijo lo ha dado a conocer. Y eso usted lo encuentra por allá en 1 Juan 13:34, si no me equivoco. Déjeme corrijo, ¿verdad? Porque no va a decir que yo me estoy equivocando. Tal vez sí me estoy equivocando en darle el texto verdadero. Dice la palabra del Señor, nadie ha visto jamás a Dios. Y eso lo encuentra usted en Juan 1:18. Vamos a ir a Juan 1:18 rapidito. Al libro de Juan capítulo 1 versículo 18. Me equivoqué, lo estoy corrigiendo, ¿ok? Juan 1:18. Juan 1:18 dice la palabra de Dios así. A Dios nadie le vio jamás. Acuérdese, Dios es espíritu. Viento y espíritu es lo mismo. El viento sopla de donde quiere. El viento está en todas partes. Ese es Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No que el Hijo sea el Padre, sino que el Hijo está dando a conocer al Padre. Y el texto le está diciendo a usted, nadie ha visto jamás a Dios. ¿A quiénes vieron los apóstoles? ¿En quién creemos nosotros? ¿En quién tiene usted su fe puesta? Ellos vieron al Hijo de Dios. Su fe y mi fe están puestas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Solamente a través del Hijo podemos ser salvos. Moisés tampoco vio a Dios. Lo único que vio Moisés de Dios, pero no lo vio, nunca lo vio. Dios le tapó la cara a Moisés para que no lo pudiera ver. Dice la palabra del Señor, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Seguimos leyendo. En esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios morando en su vida? Si usted ve, aquí tenemos al Padre enviando al Hijo y tenemos su Espíritu Santo viviendo en nosotros.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora, tenemos su Espíritu morando dentro de nosotros. ¿Qué dice el texto más adelante? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. El Padre envió a su Hijo y nos han dado su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías, Ezequiel 36? Y yo les pondré un espíritu y pondré mi espíritu dentro de ellas y les daré un corazón de carne y haré que anden en mis caminos, en mis preceptos, en mis mandamientos. Yo haré que ellos anden conmigo. Tenemos su Espíritu. Y aquí la Biblia no podemos decir, no existe, Jesús no es Dios. Aquí te está mostrando que Jesús es Dios. El capítulo número 4 al principio te está diciendo la preexistencia de Cristo. Juan capítulo 1 te está diciendo que en Él, por Él y para Él todo fue creado. Él es el único camino al cielo. Él es el único camino para llegar al Padre. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? ¿Quién es el que salvó su vida y salvó mi vida? Cristo Jesús. Yo no puedo llegar al Padre si yo no recibo a Cristo como mi Dios, como mi Señor. No puedo. No hay forma de que yo lo rechace. Personas que dicen que Él no es Dios, Él es el enviado. Estas personas están en el infierno. Estas personas, su camino va al infierno. ¿Por qué? Porque han rechazado, han renegado, porque no han recibido y porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios como Dios. Ojo, no estoy diciendo que son tres dioses. Un solo Dios que subsiste en tres personas coeternas, coiguales. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Todo aquel que confiese, imagínense lo que dice la Biblia. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dice la Biblia que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Jesús es el Hijo de Dios. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Jesús no es el Padre como algunos dicen. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo no es el Padre. Te está diciendo la palabra de Dios. El Padre ha enviado al Hijo y nos han dado su Espíritu. Todo aquel que rechaza y dice que Jesucristo es el Hijo, pero que también es el Padre, vive en una completa ignorancia. El Padre es mayor, dice la Biblia, el Padre y yo somos uno. Dice Jesucristo, yo hago las mismas cosas que hace mi Padre, igualitas. El Padre no es Dios, el Padre es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, un solo Dios. Un solo Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído. Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo.
de donde el que tome de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amor, amor, amor. ¿Usted se acuerda del mandamiento principal? Y aquí les doy un mandamiento. Juan 13, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Juan 3:36, 13:36. Gracias, hermana. Juan 13:36, 34, 35 y 36, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Ay. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó primero Él? ¿Cómo usted puede decir que Él me amó a mí primero? ¿Cómo usted puede decir que Él demostró su amor por mí antes de que yo le amase? ¿Cómo? Porque se entregó, porque Él envió a su Hijo, porque Dios demostró el amor que tiene por su humanidad, que envió a su Hijo, mandando a su Hijo al sacrificio, ¿verdad? Tremendo. Él me amó primero. ¿Cómo sabes que Él te amó? Porque Él mandó a su Hijo a pagar por mi deuda, a pagar por mi pecado, porque Él murió para salvarme a mí, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, yo sé que aquí hay muchas personas que dicen ser cristianas y que me aborrecen. Yo no conozco sus vidas, pero aún así les caigo mal. Aún así ellos dicen soy cristiano, pero el hermano Carlos, el pastor ovejero, este es hijo de Satanás. Dice la palabra del Señor: si alguno dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Se acuerdan el mandamiento de quién está dando? Juan está diciendo, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El mandamiento de que nos amemos unos a otros viene de Cristo mismo. Juan 13, 34. Se lo voy a ir a leer el mandamiento del Señor. ¿Ok? Juan 13, del 34 en adelante. Dice por allá Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Jesucristo hablando, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los otros. Dice Juan está diciendo, este mandamiento lo recibimos de Cristo. Él mismo nos dio este mandamiento. Juan 13, 34 se está diciendo, un mandamiento les doy nuevo, que se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Hay hermanos que decimos, somos cristianos, pero aborrecen al otro hermano, que es creyente, que es cristiano. ¿Por qué? Porque no te gusta su forma de ser, porque no te gusta la forma... Es tu hermano al final. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesucristo es el único medio que Dios ha puesto para que usted llegue al cielo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Usted no puede llegar al Padre
rechazando al Hijo, ni tampoco puede llegar a Dios diciendo que Jesús no es Dios y diciendo que Él solamente es el Hijo de Dios y diciendo, porque si tú dices que Él es Dios y acá tienes a Dios, entonces tienes dos dioses. No, tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas divinas, coeternas, coiguales. Cristo está en el principio de la creación. En Cristo se está haciendo la creación. Por Él, para Él y en Él está siendo creado todo. ¿Y quién está creando todo en Él? Dios. Espero que sinceramente haya sido de mucha bendición esta palabra. Espero que usted logre entender. Si usted sigue leyendo el capítulo número 5, le va a ayudar más, ¿ok? ¿Qué necesito según la Biblia? Usted necesita a Cristo en su vida como su Señor. Y cuando es Señor, como aquel que usted baja su cabeza, se quita el sombrero y baja su mirada, que usted ni siquiera puede verlo, con reverencia, con respeto, con amor. Aquí estoy. Usted necesita al Señor en su vida. Es lo único que usted necesita. Qué interesante, ¿verdad? Así es que, si usted está escuchando estos temas y se la pasa escuchando estos temas de siempre, que Cristo no es Dios, que Jesús es el Padre, que deje de estar escuchando este tipo de burradas. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo. Tres personas divinas, un solo Dios. Gracias por su prédica, hermano Carlos. Dios le siga bendiciendo. Oiga, gracias a todos por escuchar esta mañana. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y espero que sinceramente usted logre abrir su entendimiento. ¿Ok? Y usted